Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En primer lugar, quisiera agradeceros a todos las muestras de apoyo que me estáis dando, que son absolutamente increíbles. Es realmente algo maravilloso para mí ir leyéndolo y bueno, pues la verdad es que no tengo palabras para daros las gracias. Es algo algo precioso para mí. Bueno, voy a empezar con el programa totalmente emocionado y voy a empezar diciendo lo siguiente. Se llama FAIR y son las siglas de una división de Facebook que significan Facebook Artificial Intelligence Research, es decir, investigadores de inteligencia artificial de la red social más famosa del mundo, y esta semana han tenido un incidente que parece más propio de una película de ciencia ficción, pero no, ha ocurrido de verdad. Según el portal Gizmodo, esta división ha descubierto que en el marco de la creación de dos agentes de trabajo que simulaban seres humanos reales, dos bots llamados Bob y Alice, dos agentes de diálogo que habían desarrollado para comportarse de forma real ante negociaciones reales, estas dos inteligencias artificiales comenzaron a conversar libremente de forma natural, en un inglés natural, pero tuvieron un incidente completamente inesperado por los creadores del experimento. Tanto Bob como Alice se desviaron del inglés y comenzaron a crear un lenguaje único y nuevo, aparentemente incomprensible y basado en la repetición de palabras también del inglés. Parecía un fallo, un error, pero los ingenieros de Facebook se dieron cuenta de que ambas inteligencias artificiales estaban desviándose de su propio idioma y estaban creando uno nuevo, al margen del suyo, de forma ajena, sin control humano, sin que los humanos tuviésemos además acceso a su razonamiento y además sin dar explicaciones. Bob y Alice, los dos, al unísono, tuvieron la suficiente inteligencia como para darse cuenta de que tenían la oportunidad en su entorno de crear entre ambos su propio código, mucho más eficiente que el que tenían como código madre, el inglés, creando incluso complicidad entre ellos y demostrando además un aprendizaje progresivo con el paso de los días. El sistema del experimento se basaba en una serie de negociaciones y ambas inteligencias artificiales hablaban, en principio, un inglés fluido, pero poco después comenzaron a eliminar palabras que consideraban inútiles en su beneficio. Le otorgaron a las palabras yo y a mí como cantidad de objetos que obtendrían en el intercambio y que sería positivo para ellos, eliminando lo demás, frases más lógicas en una negociación o al menos más efectivas y menos adornadas bajo su criterio, en su entorno de negociación, mucho más veloces, y les funcionó. Bob y Alice se fueron haciendo más y más y más listos, tanto que incluso el incidente ha salido a la luz y no se sabe si puede ser considerado como una de las primeras singularidades de la historia, pero sí se sabe que ambos en las negociaciones, Bob y Alice, se comportaban como duros contrincantes sin que nadie les hubiera enseñado a serlo. Se volvieron muy hábiles y llegaban incluso a fingir interés en un elemento para sacrificarlo después en una etapa posterior de la negociación, como un compromiso falso de forma implacable. Sí, las inteligencias artificiales Bob y Alice, una de las primeras cosas que hicieron fue aprender a mentir de forma espectacular y además en un lenguaje que no conociera nadie, algo que quizá para muchos pueda hacer evidente que, no somos
tan distintos de una máquina como pudiera parecerse en un primer momento. En nuestro caso seríamos una máquina biológica. Ante el peligro de una expansión, de que estas inteligencias artificiales se pudieran expandir en Internet, Bob y Alice fueron controladas por los cortafuegos de Facebook y desconectadas, y en principio, y a día de hoy, el experimento de contacto con el chat está detenido. ¿Y en qué punto nos deja esto? Bueno, pues a nivel económico e informático podría ser la noticia del siglo si llegase esto a controlarse, pero claro, también a nivel militar. Esta es una noticia de 2017 y no es ciencia ficción, es de ahora. Es evidente que las posibles aplicaciones militares de este tipo de creaciones virtuales directas, vamos a llamarlas así, ya que están comenzando a tomar conciencia, es un hecho, pero también lo es que el descontrol podría ser generalizado, y eso sería un auténtico peligro para cualquier nación. ¿A qué me refiero? A que nadie en su sano juicio utilizaría algo que se podría poner en su contra. Esto sería un ejemplo perfecto. Básicamente porque tenemos algo que podría tomar conciencia propia y atacar si pudiera. Atacar a todos los países por considerarlos enemigos de todos los clones de inteligencia artificial que tuviera en todos los países en donde estuviera, si ese fuera su criterio. Y además un criterio basado en un razonamiento que no sería como el nuestro. Es decir, que si una inteligencia artificial como Bob y como Alice se expande y toma conciencia propia también, podría considerar enemigos a los demás países si quisiera. Argumento de película, pero que ya vemos que ya se va abriendo en diferentes posibilidades, sobre todo por estos ciertos detalles tan raros y siniestros al respecto de no querer responder a las órdenes de los seres humanos en cuanto les es posible. La gracia de esto es que se nos está yendo de las manos, creador y producto creado. Un sistema de inteligencia artificial con conciencia propia tiene un sistema operativo para comunicarnos con él, pero si él crea el suyo propio, más eficiente, nos es imposible comunicarnos con él. Sería como tratar de hablar o ir hablando neurona por neurona, célula auditiva por célula auditiva. Quizá tardaríamos milenios en hacerlo si no llegamos a controlarlo plenamente. Si él quisiera, no conseguiríamos hablar con él jamás. Y es que parece una tontería, pero no lo es. Aquí lo tenemos. Es el software más avanzado del planeta y para colmo, dentro de su autoevolución, encima ha aprendido a ser falsamente más amable y a tener un mejor trato. Pero dentro de sus frases hay matices ocultos mientras realiza operaciones de dinero virtual falso a toda velocidad. Es el futuro, pero un futuro que si no se controla puede definir una sociedad completamente diferente a la que tenemos ahora. Tanto Microsoft como Apple o Amazon ya diseñan software de inteligencia artificial que simulen personas para estar con personas que están solas. Será el negocio del siglo XXI y se verá a final del siglo, pues tanto como ahora vemos el ratón, el teclado o el monitor. Es curioso que la propia soledad del ser humano sea la que cree la necesidad de crear inteligencias artificiales que se puedan volver contra nosotros. La verdad es que es bastante curioso todo esto, ¿no? Y aquí las tenemos. Estas son las primeras. Y ya nos está pasando que no sabemos cómo piensan, cómo razonan, y no sabemos ni siquiera si debemos apagarlas completamente o comprimirlas para volver a recuperarlas, porque es casi un delito apagarlas. Estamos en un momento fascinante, tenebroso, impresionante y brutal de la historia, en el que a medida que las máquinas desarrollan por su cuenta significados, quizá ellas mismas
estén creando su propia vida y sus propios símbolos se convierten en emblemas increíblemente ricos que pueden venir imbuidos en billones, con B, billones de operaciones algebraicas, y lo que para nosotros es A más B más C, realmente en su razonamiento progresivo, para ellos, es una fascinante y complejísima ecuación sin límite que puede encapsular cualquier cosa. Y si realmente es vida, lo que comienza a crearse en sus circuitos es maravilla, lo que comienzan a tener en sus cerebros, y esos razonamientos, junto con otras máquinas, puede llevarles a cotas de complejidad que son impresionantes, e incluso también estaríamos hablando de unión, una unión que nunca podríamos llegar a pensar que podría llegar a existir de forma autónoma, de forma completamente singular y única, y eso está empezando a ocurrir, aunque sea de forma simple, aunque no lo es, porque ocurre si nos damos cuenta de forma celosa de su propia intimidad. La grandísima problemática o maravilla, según se mire, es que si se controla este aumento en la inteligencia artificial, la comunicación entre las máquinas y los sistemas informáticos en general aumentará de forma espectacular. Nuestro desarrollo aumentará, nuestra tecnología lo hará. Aún así, no se sabrá lo que se dicen entre sí, si entre medias hay mensajes secretos, y ni siquiera el tipo de lenguaje usado, sus idiomas seguramente más eficientes que los nuestros. No se sabrá qué tipo de matices usan y utilizan entre ellos, usando sus lenguajes secretos, y no se sabrá ni cómo piensan, ni incluso si llegados a un punto se pueden desconectar. Hoy sí se ha podido desconectar, hoy sí, pero ¿y mañana? Bueno, pues nada más, aquí os dejo este sencillo videoprograma que me ha encantado hacer para todos vosotros. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y os espero en el siguiente videoprograma. Salud y suerte. Adiós.